Hay un versículo que lo hemos estado escuchando en estas conferencias, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Pablo decía esto porque realmente él menciona antes, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Estamos iniciando un nuevo año. Año 2021 es historia, no podemos cambiar nada ya de ese año, ya lo que pasó, pues de repente nos puede ayudar como para reflexionar. Pero ahora mismo que apenas llevamos los primeros 14 de este año 2022, tenemos una infinidad de oportunidades donde con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Por eso es importante que usted tenga lápiz y papel en mano. Es una hermosa oportunidad la que tengo. Déjeme decirle que es la primera vez que voy a estar compartiendo una conferencia, tanto aquí en Logos FM, sí hemos predicado, como menciona Yesel Portillo en la introducción, pero una conferencia en sí es la primera vez que yo puedo compartirla y con la ayuda de Dios, pues estoy seguro de que será un éxito. Esto es Logos FM, una radio diferente. ¿Se había imaginado usted los locutores de esta estación radial siendo conferencistas? Pues en este lugar se han sentado personas a quienes admiramos muchísimo, personas con gran talento, con mucho conocimiento, y nosotros nos ha tocado estar atrás, allá, presentándoles quizás. Hoy me siento honrado de estar acá y definitivamente pues vamos a dar lo mejor de nosotros. La conferencia que hoy estaré compartiendo es Marca tu ruta y da pasos seguros. Es importante marcar una ruta, es importante tener un objetivo y esto tiene que ver con la planeación. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta área o ha sido parte usted de esta área que existe en muchas empresas? Planeación, un departamento que exclusivamente se dedica a planificar, a marcar las rutas, los procesos para que de alguna manera al final el producto terminado esté en el menor tiempo posible y con la calidad necesaria. Pero para eso es importante planear, es importante marcar una ruta, pero también no solamente marcarla, sino que dar pasos seguros. ¿Y cómo dar pasos seguros? Es importante que nosotros podamos poner mucha atención. Es importante crear una estrategia que te guíe a los cambios que tú quieres. Quizás este año que pasó no fue el mejor año. Quizás planeaste muchas cosas, quizás te propusiste muchas metas, pero cuando terminó el año te diste cuenta que eso fue imposible. Bueno, vamos a analizar qué fue lo que pasó, si fue que no planeaste, si fue que no marcaste una ruta, si fue... Porque debemos de entender algo, para dar pasos seguros es necesario marcar una ruta, es necesario planificar. Ahora, quiero decirte algo. Quizás te has sentido desanimado porque el año pasado tú no lograste tus metas. ¿Cuáles fueron esas metas? Quizás bajar de peso, quizás emprender un nuevo proyecto en la iglesia, en el ministerio al cual tú perteneces, o podría ser también de que pensaste, te pusiste una meta de poder crear un negocio nuevo y no fue así. Pues bueno, si es tiempo de volver a iniciar, es tiempo de volver a empezar este nuevo año, pues tenemos que hacerlo. Y hay grandes personajes a los cuales de repente hemos escuchado, hemos visto en la televisión, hemos visto sus producciones. Y quiero hablarte de Walt Disney. Fíjate que Walt Disney tuvo mucho éxito. En 1921 fundó su primera campaña de animación. Pero llegó un momento en que pues llegó a tener tanto éxito. Tú y yo conocemos el éxito que él ha tenido. Pues el creador de ese ratón tan famoso como Mickey Mouse. Pero tú no conoces el antes de eso. Tuvo que volver a empezar. Él se dedicaba a vender, trabajaba para un periódico, era repartidor de periódico, pero llegó un momento en que su jefe lo despidió por falta de imaginación. Igual Disney tuvo que volver a empezar. Sí, y volver a empezar significa que tengo que marcar una ruta de nuevo para poder dar los pasos seguros. Y fue así como Walt Disney. Hoy seguimos viendo sus caricaturas, seguimos queriendo ese ratón, quizás que por generaciones pues lo hemos visto. Otro de los personajes que tuvo que volver a empezar es Thomas Alva Edison. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, Alva Edison en su niñez tuvo problemas en la escuela. ¿Sí? Los profesores le dijeron a su mamá que era demasiado tonto, que nunca iba a sobresalir, que nunca iba a poder
poder tener éxito en la vida. Pero ya nos dimos cuenta que patentó alrededor de más de 1000 patentes, inventos, incluyendo la bombilla eléctrica, el fonógrafo, el telégrafo y la pila alcalina. Pero ¿qué tuvo que hacer Thomas Alva Edison? Volver a empezar. Sí, a veces hemos sido marcados con palabras que personas nos dijeron: nunca lo vas a lograr, nunca vas a poder. Pero es necesario marcar una ruta nueva. Estamos iniciando este año y te estoy compartiendo algunos nombres de personajes que en la vida fracasaron, que en la vida fueron marcados por palabras de sus jefes, de sus propios familiares. Mira lo que le sucede a Steven Spielberg. Fue rechazado 3 veces en la Escuela de Teatro y Cine y Televisión de la Universidad de Carolina del Sur. Hoy conocemos que es uno de los cineastas más famosos, ¿sí? Sus producciones han tenido mucho éxito, ganador de muchos Oscars, pero ¿qué sucedió antes? Ahora conocemos el éxito, pero tuvo que suceder algo. Y quizás esa es la parte que menos nos gusta. Ahora, otro de los personajes que tú seguramente, si te gusta el deporte, lo vas a reconocer cuando te diga el nombre: Michael Jordan, ¿sí? Fue rechazado en el equipo de básquetbol de su escuela, ¿sí? Dijeron que no iba a tener mucho éxito, se burlaban de él. Y ahora nos dimos cuenta y seguimos con ese recuerdo de un hombre que tuvo mucho éxito en el baloncesto, considerado el mejor basquetbolista del mundo, por decirlo así. Entonces, otro de los personajes, seguro tú andas un teléfono de esta marca, Steve Jobs. Sí, la compañía que él fundó junto a Steve Wozniak fracasó cuando en 1985 crearon la primer Macintosh personal y pues dejó el cargo de director y salió por la puerta trasera de la empresa. En 1997, el genio de la tecnología regresó para poder darle un giro total a la empresa. Tuvo que volver a empezar. De eso se trata la vida. Ahora, ¿por qué yo te he comentado acerca de estos grandes personajes? Quizás tú ya te conocías esto, pero quiero volvértelo a recordar. Estamos iniciando un año nuevo, estamos trazándonos metas nuevas, pero ¿qué pasa? Nos hemos desanimado por lo que la historia nuestra nos ha marcado, nuestros errores, nuestros fracasos. Si hay que empezar de nuevo, es necesario marcar una ruta y dar pasos seguros. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Marca tu ruta y da pasos seguros. Quiero invitarte a que puedas anotar cada uno de los puntos luego de esto que quise contarte, ¿verdad? Acerca de estos grandes personajes. Y quiero decirte algo, quiero reanimarte, quiero hablarte en fe. Quizás a ti te esté pasando lo mismo que a ellos. Te despidieron, tu familia no ha llegado a creer en ti, tus amigos a los que tú en algún momento le propusiste un negocio se burlaron porque de repente consideraron que no tenías la capacidad. Hoy quiero decirte que tú podrías entrar en la historia también, así como estos personajes, y podrás decir que muchos sueños tuyos en algún momento de la vida fueron truncados por personas malintencionadas y por esas voces que lo único que hicieron fue desanimarnos y desprestigiarnos, pero conocerán los resultados así como hoy conocemos los resultados de estos grandes hombres. Quizás podemos enumerar una gran lista de muchos más personajes que hoy han tenido éxito en la vida. El caso de Mark Zuckerberg reunió a varios compañeros, de los cuales solo se quedaron 5. Los demás dijeron: no, este tipo está loco, y ahora sabemos que a su empresa le ha dado un giro enorme con el metaverso. Y vemos que va trazándose una meta y está dando paso seguro, aunque a veces nos puedan llamar locos. Ahora, fíjate algo, cuando yo recibí este tema, marca tu ruta y da paso seguro, empecé a investigar muchas cosas. En el 2013, una empresa que se llama Global Web Index, esta empresa empezó a hacer un estudio de cuáles eran las aplicaciones más utilizadas en ese momento. Esta empresa que le ayuda a entender a las demás empresas, a los demás clientes, el por qué las personas están consumiendo el Internet. Y se dieron cuenta de algo tan interesante. Se dieron cuenta de que la aplicación número 1 en el año 2013 era Google Maps. Una aplicación que tú y yo la tenemos en el teléfono y que ahora no necesitas descargarla porque ya está en tu dispositivo móvil.
Ahora, ¿por qué esta aplicación en ese momento se convirtió en una de las más utilizadas? Y quiero decirte que no ha dejado de ser de las aplicaciones top en el mundo, porque está entre las 5 aplicaciones, está en el primer lugar de las 5 aplicaciones que son aplicaciones para marcar rutas, que son aplicaciones para mapear. Ahora, quiero decirte algo. En ese momento, la gente, o quizás nosotros nos dimos cuenta de que en nuestra vida, en nuestro entorno, para poder dirigirnos y para poder llegar a un lugar, teníamos que marcar una ruta. Yo no sé si tú recuerdas antes, pero para dar una dirección tenías que agarrar un lápiz y empezaba la persona por el teléfono de aquellos momentos a decirte, mire, tiene que girar a la derecha, tiene que luego a la izquierda y donde está un árbol, ahí no es, y tiene que seguir más adelante. Y era tan complicado poder dar con las direcciones. Seguro usted y yo en algún momento nos perdimos porque alguien nos dio una mala dirección y quizás no la entendimos. Pero cuando esta aplicación surge, nos hizo la vida más fácil. ¿Por qué nos hizo la vida más fácil? Porque usted con su ubicación, a donde usted se encuentre, usted quiere decir, yo quiero ir por ejemplo, quiero ir a Guatemala. Quiero ir y voy a marcar la ruta, dónde me encuentro en este momento y a dónde quiero llegar y cuál es el camino, cuál es el rumbo que debo trazarme para poder llegar a ese objetivo. Entonces, esta aplicación nos hizo la vida más fácil. Ahora, Adolfo, ¿qué tendrá que ver esto que están mencionando con esto de los personajes que en algún momento fracasaron, con esto de que esta aplicación se convirtió en la número 1 en ese momento, de acuerdo a un estudio? Bueno, tiene que ver con que el ser humano siempre va a necesitar marcar una ruta. Cuando no lo hace, seguirá transitando por la vida sin apuntarle a nada. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de ejecutar cualquier proyecto, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea de trabajo, debemos tener una ruta. Y esto tiene que ver con planificación, algo que muchas veces nos cuesta planificar, nos cuesta pensar realmente cómo lo voy a lograr y de qué manera. Ahora, ¿en qué consiste la ruta o planificación? Consiste en establecer una serie de lineamientos donde el objetivo final sea alcanzar la meta. Si yo te pregunto en este momento, ¿ya te trazaste metas para este año que está iniciando? Quizás me puedes decir, sí, ya tengo muchas metas. Una de esas es bajar de peso este año. Es la más común. No, voy a iniciar una dieta, voy a empezar a ir al gimnasio, pero ese voy va a continuar así mientras no te matricules en el gimnasio y mientras no dejes de irle bajando a los vasos o a los envases de soda o a los platos de comida a los que estás acostumbrado. Es necesario planificar y te comento esto que es algo parte de nuestra vida, es algo que a diario lo estamos viviendo. Ahora, una vez establecidos los pasos a seguir, se debe trazar un plan de trabajo. ¿Quién la llevará a cabo en las diferentes actividades? Seguro tendrás muchas personas que te van a apoyar, pero es necesario establecer esto. Quiero hablarte de un método muy utilizado en las empresas que está teniendo mucho éxito y quizás tú ya lo conoces. Quiero hablarte del método SMART. ¿Sí? Es un concepto de objetivos SMART que hace referencia a un acrónimo en inglés que es muy utilizado por las diferentes industrias debido a su eficiencia y objetividad. Además, resulta ser un recurso muy práctico que ciertamente puede ser una salvación para los gerentes o directores de cualquier área. Y quiero empezar a detallar un poco. Estoy entrando primero, antes de hablarte con base bíblica acerca de este método, quiero detallártelo. Por ejemplo, el método SMART, un método inteligente utilizado por muchas empresas, como te mencionaba en la actualidad. La S, esa letra significa specific o específico en español. Aquí, entre más detallado tú tengas el plan, tú tengas el proyecto, mucho mejor. Este es el inicio de todo, así que debes poner un gran empeño en todo lo que te propongas, cuidar cada uno de los detalles. Y también, importante, es resolver cuestiones como qué, cuándo, cómo, dónde, qué o con quién. Son cosas específicas que tú tienes que entender. Te estoy hablando del método SMART, muy utilizado en muchas empresas. La M significa
tiene que ver con medición, tiene que ver con medible. Para que un objetivo, querido amigo, sea claramente, ¿verdad? Un objetivo debes tener una forma cuantitativa de medir que efectivamente lo has logrado. Para ello es necesario involucrar algunos números en su definición, por ejemplo, porcentajes o cantidades exactas, pero tiene que ser un proyecto medible. La A del objetivo SMART significa alcanzable. ¿Sabía usted que muchos de los objetivos no se cumplen porque parecen imposibles? ¿Sí? Pero otros tantos se quedan en el aire porque son poco presuntuosos. Esa es la letra A del método SMART. La R significa realista. Para definir un objetivo realista, usted debe medir el alcance de su potencial. ¿Ya se dio cuenta usted que usted tiene un potencial enorme? Quizás otros lo identifican, pero usted no se ha dado cuenta que es un hombre de negocios, que tiene un liderazgo impresionante. Entonces, debes entender que para definir un objetivo realista debes medir el alcance de tu potencial y de aquellas personas que estarán contigo. Recuerda algo, que entre más personas estén involucradas en un proyecto, mucho más éxito tendrá. También debes estar consciente de los recursos que tienes para lograrlo. Y lo último, la última letra del método SMART, tiempo. Quizás este es uno de los factores más importantes que determinarán si se cumple o no un objetivo. ¿Ha escuchado usted que el tiempo vale oro? Por supuesto, en ese proyecto o en esa meta que usted haya definido o vaya a definir este año, debe considerar esto: ¿en qué tiempo quiero yo realizarlo? Si no le pones un tiempo de comienzo y uno de finalización, lo más probable es que ese proyecto nunca lo logre, porque vivirá posponiendo y posponiendo. Ahora, ¿por qué le he hablado del método SMART? Bueno, porque es algo que en la actualidad muchas empresas lo están utilizando y déjeme decirle que están teniendo mucho éxito. Ahora, ¿por qué me ha hablado de este método también, Adolfo? Quizás usted se está preguntando y he tratado de ilustrarle a través de unas imágenes ahí que hace unos momentos les he presentado. En Marcos 6:30 encontramos nosotros, y vamos a ir ya aplicándolo con base bíblica. Quizás para las empresas esto es algo nuevo. Quizás usted es primera vez que escucha el método SMART. Pero fíjese que cuando usted estudia la palabra del Señor se da cuenta de que la Biblia dice lo que ahora es ya fue. O sea que nada es nuevo. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver un pasaje de la Biblia, una historia de la Biblia, donde Jesús aplica este método. Y nosotros pensamos que esto es nuevo y las empresas piensan que esto es nuevo. Pero realmente esto viene desde el inicio de la creación. Si ustedes pueden ver, nuestro Dios no hizo todo de un solo, planificó cada una de las cosas. Y cuando yo entro en el estudio de la palabra, me doy cuenta que Dios, si hubiese creado al hombre primero, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué entorno hubiese tenido el hombre? Pero no, creó primero el entorno, las aves, separó las aguas, la luz. Y usted ya conoce cómo fue el inicio de la creación y luego puso al hombre, creó el entorno, planificó y su hijo también tenía ese mismo ADN de planificar. Y lo vamos a ver ahora. Marcos 6:30 es un pasaje de la Biblia. Encontramos una historia protagonizada por Jesús, o sea, una muy conocida. Y usted está diciendo, sí, Adolfo, es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, es muy cierto. O otros la conocen como la alimentación a los 5,000. En esa historia, Jesús nos muestra el uso de la herramienta de la planificación. Ahora, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que en algún momento planificar algo que él quería realizar junto con sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para no planificar? Mira lo que dice la historia en esta Biblia. Y es en la Biblia, es una historia real. He buscado la traducción, el lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Dice que los apóstoles regresan de su viaje con todo lo cansados, me imagino, por todo lo que habían enseñado. Le contaban a Jesús todo lo que había sucedido. Pero Jesús le dijo, vayámonos solos a un lugar tranquilo. Van a hacer una pausa después de aquel trabajo que han realizado, de aquel cansancio. Los hombres de Dios se cansan también. Jesús en algún momento se agotó y la Biblia lo relata. Y lo dijo porque dijo, vamos a descansar a un lugar tranquilo, pero lo dijo porque había gente que iba y que venía y que Jesús y sus apóstoles no tenían ni tiempo para comer.
Dice el versículo 32, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla del lago, a lo largo de la orilla, y llegó antes que ellos, lo dice la Escritura. Pero cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud. Y me impacta esto, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces le empezó a enseñar muchas cosas. Compasión, me llamó mucho la atención eso. Porque ¿qué tenía esta gente? Tenía una necesidad. No tenían pastor, número uno. No tenía alguien que los dirigiera. Número dos, tenían hambre. Porque lo dice que al atardecer sus discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Señor, ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a comprar algo que comer a un lugar cercano. Me llama la atención que Jesús les dice algo. Denles ustedes de comer. Y note usted que esto causa una gran impresión en los discípulos, porque ¿con qué tendríamos que trabajar muchos meses para poder alimentar tanta gente? Usted quizás lo pensó en este momento. Si para alimentar mi familia tengo que trabajar durante una quincena, echarle ganas para poder obtener un pago y poder sustentar mi hogar. Pero se pueden imaginar ustedes 5,000 personas. ¿Y eso qué? No cuenta las mujeres con sus hijos, que aproximadamente fueron unas 15,000 personas o quizás más. Pero esto causa una impresión en los discípulos. ¿Con qué? Tendríamos que trabajar meses para poder comprarle comida a toda esta gente, darle de comer. Pero me llama la atención algo, y aquí es donde vamos entrando cada vez más en este tema de marcar tu ruta y dar paso seguro. Mira que Jesús les pregunta, ¿cuánto pan tienen? ¿Cuánto tienen ustedes? Vayan y averigüen. Y miren la actitud de ellos. Ellos regresaron e informaron, presentan un informe. Sí es importante presentar un informe cada vez que tenemos un proyecto, lo culminamos. Presentan un informe y dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Pero para poder alimentar esta gran multitud, porque siempre la mente humana nos traiciona. ¿Sabe usted que muchos de los sueños no tuvieron éxito? Porque en la mente hubo una batalla que al final ese proyecto y ese sueño fue derribado aquí antes de llevarlo a la práctica. Y nunca se dieron cuenta las personas que era un proyecto realizable con la ayuda de Dios. Dice que Jesús les dice que lo sentaran en grupos sobre la hierba verde. Mire que aquí hay un orden, así que se sentaron en grupo de 50 y decían, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo y ¿qué dice? Los bendijo. Y luego empezó a decirle a ellos que lo distribuyeran entre la gente y dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Y dice que todos comieron cuando quisieron, cuanto quisieron. Ahora, ¿cuántas personas comieron? Dice que un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron, aproximadamente 15,000. ¿Por qué te he relatado esto? Primero te hablé de algo que realmente se está utilizando en las empresas, te hablé de personajes que fracasaron en algún momento y que marcaron una nueva ruta y empezaron a dar paso seguro y tuvieron mucho éxito. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a empezar a desglosar este pasaje que acabamos de leer y espero que el tiempo pueda permitírmelo porque sí he anotado muchos puntos que seguro te van a ayudar muchísimo y si tienes papel y lápiz es necesario que marques este primer punto. Marca tu ruta, definir el proyecto y establecer los objetivos. ¿Sí? Esto tiene que ver con el método SMART específico. ¿Por qué marcar una ruta y definir el proyecto? Ahora, una persona u organización o empresa marca su ruta, se fija alguna meta y estipula los pasos que debería seguir para llegar hasta ella. Lo escuchamos, tiene que ver con la planeación. Si tú no te estableces, si tú no marcas una ruta, vas a seguir sin apuntarle a nada. Y van a pasar los años y vas a seguir perdiendo el tiempo y se convertirá tu vida en una rutina y nunca vas a lograr lo que te propusiste porque no marcaste una ruta. ¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde te ves? ¿Cuál es tu objetivo? Fíjate que hay un pensamiento que me llamó mucho la atención. El que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe qué dirección tiene, ya llegó. Otro pensamiento también, un dicho muy popular, es que el que anda sin objetivo es como navegar sin brújula. Y cuando yo
he escuchado este pensamiento, viene a mi mente un curso que yo recibí y les voy a empezar a contar quizás algunas cosas que ustedes no sabrían del locutor que está ahí en cada programa animándoles, pero en cierto momento de la vida, en mis años de 18, 19, en esa etapa, me gustaba recibir muchos cursos. Estuve recibiendo cursos en los bomberos sobre natación primero, luego de rescate acuático, luego el curso al cual quiero referirme es que en un momento nos llevaron al batallón de Naco, aquí en Santa Bárbara. Y recuerdo que ese curso se llamaba Lectura de Mapas y Navegación Terrestre. Y nos dijeron cuál era la distancia que teníamos que recorrer y nos dijeron cuáles eran los objetivos. Pero lo que me llamó la atención es que nos entregaron una brújula. Y nos dijeron, si ustedes siguen cada uno de los lineamientos y esta brújula, no se van a perder. Van a llegar al objetivo final y nos encontraremos acá, nos decía la persona que en ese momento tenía un alto rango en el batallón. Y nos dimos cuenta de que para poder llegar ahí no debíamos perder cada detalle. Tú no tienes que perderte ningún detalle del proyecto. No tienes que desenfocarte, tienes que marcar tu ruta para llegar. Entonces, andar sin objetivos es como navegar sin una brújula. Y te comparto esto porque nos tocó caminar muchos kilómetros para poder llegar con el objetivo que estaba marcado. Ahora, ¿cuál era el proyecto de Jesús? ¿Cuál era el plan de Jesús? ¿Cuál era ese proyecto? Era alimentar a las 5,000 personas. Y dice, dadle vosotros de comer. Luego que Jesús les enseñó a aquella multitud, los discípulos se acercaron a él diciéndoles que despidieran a la multitud para comprar pan. Y eso lo dice Marcos 6:37. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo estaba ya diseñado, bien definido. Era darle comer a aquellas personas. Los demás objetivos secundarios, Jesús ya lo sabía. Pero para eso era importante iniciar el proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesita esta gente? No, pero no tenemos. No, pero aquí estoy yo. Ustedes solo averigüen cuántas personas hay y qué es lo que tenemos. Y con eso vamos a hacer el milagro. Entonces, es necesario que tú comprendas que debes marcar tu ruta. Si todavía no has empezado, solamente tienes un sueño o en mente un proyecto, pero no marcas la ruta, ¿qué es lo que debes seguir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr con este negocio? O poniéndolo también en el contexto de la iglesia, el ministerio, ¿qué quiero lograr? ¿Cuántas almas quiero ganar? ¿Cuántos jóvenes quiero conquistar para Jesús? Bueno, ¿qué deberás hacer? Deberás marcar una ruta. ¿Con qué cuentas? Pero es que realmente lo único que tengo es un micrófono y un parlante, no tengo los instrumentos. Pues bueno, lo más importante es que tienes el micrófono, tienes los parlantes, puedes salir a las calles y alguien te va a escuchar, algún joven se te va a acercar diciendo la necesidad, hablando en cuanto a lo ministerial. ¿Qué es lo que tienes en este momento? Debes marcar tu ruta, definir el proyecto y establecer los objetivos. Importante, Jesús hizo esto. El proyecto de Jesús para alimentar a los 5,000 es darle vosotros de comer. Y el objetivo principal estaba bien definido, era darle de comer a toda aquella multitud. Número 2, debes identificar los recursos. ¿Con qué cuentas? En el método de MAR es medible. Tienes que medir realmente, ¿sí? Debes estar consciente y ser realista de las cosas que puedes hacer y los objetivos que puedes cumplir, ¿sí? Recuerda empezar con pasos pequeños. El problema hoy, en la actualidad, es que muchas personas quieren iniciar de un solo todo. Y viven posponiendo porque no tienen lo que quisieran, pero la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos en este momento? Yo quiero poner una barbería. Y lo único que tengo, no, pero es que no tengo la silla. No, pero es que no tengo el espejo. No, pero es que no tengo el aire acondicionado para iniciar esa barbería. ¿Y qué es lo único que tiene? Bueno, lo único que tengo ahí es la máquina o es la tijera, aunque ahora ya no se usa mucho tijera, ahora solo la gente de antes, los señores que no les gusta en la actualidad también que les corten el cabello con la máquina. Pero, ¿por qué te digo esto?
Porque a veces tienes algo que lo que tú consideras poco, Dios lo puede multiplicar. Los discípulos decían, solo hay 5 panes y 2 peces. Jesús vio más allá. Y tú tienes que aprender eso, a ver más allá en la vida. Como dice, no veas hasta donde apunte la nariz, ve más allá y eso es fe. Entonces debes darte cuenta, debes identificar los recursos con que cuentas. Te pregunto en este momento, ¿con qué cuentas? ¿Qué tienes en tu mano? Piensa en el proyecto primero. ¿Qué tienes? Es que yo quiero poner un restaurante, pero, y bueno, ¿y qué tienes? No, es que quiero, tengo ahí la estufa. Con eso cuenta. Y sabes que las grandes empresas que ahora son de renombre iniciaron con poco y hoy están teniendo mucho éxito. ¿Qué quiero decirte? De que no es como tú vas a comenzar un proyecto, es cómo lo vas a finalizar, pero para eso es necesario identificar los recursos con lo que cuentas. Piensa en este momento una vez más. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Con qué cuentas? Si defines metas inalcanzables, perderás la motivación y terminarás en un fracaso. Debes ponerte metas alcanzables, cosas que tú puedas decir, sí, esto lo voy a lograr. Porque si no defines metas alcanzables y defines metas inalcanzables, perderás la motivación. Hay mucha gente que ha perdido la motivación en estos tiempos. La pandemia vino, desanimó a mucha gente que tenía un proyecto en mente. Bueno, es hora de marcar una ruta de nuevo y empezar a dar pasos seguros. Debes identificar los recursos. Y si te suena esto de recursos y de medir, recordemos el método SMART que les compartí, medible, la M de medible. Luego de definir el proyecto, mira lo que hace Jesús. Ordenó a los discípulos que fueran a investigar. Lo leímos hace unos momentos el pasaje de la Biblia, pero te lo voy a recordar. Luego de definir el proyecto, Jesús manda a sus discípulos a que fueran a investigar, a verificar con qué recursos contaban. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vaya, averigüen. ¿Cuáles son los recursos que pueden ser muy, muy, muy beneficiosos para tu proyecto, para tu negocio? Que en el lugar donde tú vives no hay un restaurante. Eso es algo que tienes que identificarlo. Y debes decir, no, esta es la oportunidad. Tienes un negocio de zapatería y dices, pero es que aquí, como se cuenta una anécdota de una empresa fabricadora de calzado que mandó a una persona a investigar sobre esa nación, sobre las personas que ahí existían y cuál era la posibilidad que ellos tenían para hacer crecer su empresa. El primero que fue dijo, no, paren toda esa producción. ¿Pero por qué?, le dijeron. Aquí nadie anda zapatos. Paren. Se regresó la primera persona. La segunda enviaron otra persona. Y cuando fue, vio que todas las personas andaban descalzos en aquel lugar y dijo, empiecen a producir, empiecen a meter horas extras, a contratar personal nuevo. ¿Y eso por qué? Porque aquí nadie usa zapatos y aquí tenemos un potencial, tenemos un recurso importante, hay una necesidad. Tú debes ser inteligente a la hora de identificar con qué recursos cuentas. Jesús les dice, ¿cuánto pan tiene? Vayan, averigüen. Y fíjese que hay algo que me impresiona, es que Jesús, seamos sinceros, podía hacerlo todo, pero empezó a delegar funciones. Le dijo a los discípulos, vayan, averigüen, ¿con qué contamos? En esta tarea estaban involucrados los 12 discípulos y Jesús. Por eso es que Jesús decidió llamar a hombres que también se iban a unir a su proyecto, a su plan, para poder cumplir su propósito aquí en la tierra. Ahora, luego de la búsqueda, le dicen al Señor, como leímos el versículo, solo hay 5 panes y 2 peces. Por medio de este análisis podemos saber si realmente contamos los recursos y también podemos definir lo que nos falta para lograr nuestros objetivos. Y quiero invitarte, si tienes una Biblia ahí, a buscar Lucas capítulo 14, versículo 28 hasta el 32. Y lo quiero leer porque
Porque esto tiene que ver con marcar una ruta. Esto tiene que ver con dar pasos seguros, que es la conferencia que hoy estoy compartiéndoles a cada uno de ustedes. Y miren usted, lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32. Sin embargo, no comience sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos. Antes de quedarte sin dinero, entonces se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Muchas de las personas que se fijaron proyectos no calcularon y hoy han sido objeto de burlas por muchas personas. Pero quiero decirte algo, ha llegado el momento de marcar una nueva ruta. Y si tú sigues estos pasos que quizás tú ya lo sabes, pero si hoy te los recuerdo, vas a tener éxito. Es importante identificar con qué cuentas. No comencemos algo sin antes estar preparados. No comencemos algo si no buscamos o nos damos cuenta con qué contamos y si es posible realizarlo. Ahora, tenemos una referencia sobre este punto. Hay una versión que dice torre, que es la versión, la Reina Valera. Dice que cuando mencioné edificio en esta versión, es una torre. Tenemos un punto de referencia. La construcción de una torre o para ir a una batalla, o sea, de cualquier proyecto en general, es necesario evaluar si contamos con los recursos suficientes para terminarlo. Por eso debemos de darnos cuenta con qué vamos a iniciar. Identificar los recursos. Jesús identificó qué era lo que ellos tenían en ese momento. 5 panes y 2 peces. ¿Qué tienes tú en este momento para iniciar el proyecto? Analízalo, anótalo, identifícalo. Punto número 3. Debes establecer tareas para alcanzar los objetivos. ¿Les suena alcanzar? Bueno, el método SMART, el que les compartí, habla de alcanzable. Debes establecer tareas para alcanzar los objetivos que necesitan. O sea, después de identificar los recursos, sabiendo que podemos ejecutar el proyecto, lo siguiente que debemos establecer son las tareas. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quién lo debe realizar? Veamos el caso de Jesús. Mandó investigar, luego mandó que la gente se sentara entre 50 y 100 personas y luego empezó a alimentarlos. En este punto, todos los que están involucrados en el proyecto, si es tu familia o si son amigos con los que estuvo en este momento tratando de iniciar algo en este nuevo año, deben saber y tener bien claras sus funciones y tareas para la ejecución del proyecto. Es importante que entiendas esto. Jesús manda a contar y hacer un estimado de la cantidad de gente. Había alrededor de 5,000 hombres. Allí Jesús le respondió, dígale que se sienten en grupo de unos 50 cada uno. Vuelvo y repito, delegó funciones Jesús. Él lo podía hacer, pero se ayudó de personas. Y que de repente, a veces, tenemos gente a nuestro alrededor soñadora y a veces no creemos en que Dios puede realizar sus sueños y sus metas. Quiero que identifiques algo. Siempre vamos a necesitar de alguien. Jesús necesitó de sus discípulos. Cuentan una historia de un hombre ciego y un hombre cojo que no podía caminar. Estas dos personas pasaban peleándose. Se odiaban entre sí. Ellos pedían por sus incapacidades, salían a pedir, retornaban y tenían una competencia grande. Y llegó un momento en el que esa aldea donde ellos vivían se incendió. Tomó fuego, impresionante. Y aquellas dos personas que nunca se habían hablado y la vez que lo hacían era para maldecirse o para decirse cosas negativas, se dieron cuenta de que para salir de aquel gran incendio, ambos se necesitaban. ¿Por qué? Porque el ciego podía caminar, él podía salir corriendo, pero no tenía una visión clara, no sabía si las llamas lo podían alcanzar. Y el cojo, aunque quisiera salir corriendo, no podía, pero sí podía ver. Entonces se crea la idea en ese momento, no, tengo que hablarle, tengo que dejar el orgullo a un lado, necesito apoyarme en alguien. Y se hablaron y le dijeron, oye, para salir de acá
Necesitamos ayudarnos ambos. Tú me cargas y yo te dirijo, porque tú no puedes ver. Y fue así como lograron salir de aquel lugar. ¿Por qué te cuento esto? Porque vamos a necesitar ayuda de personas. Pastor, a veces los pastores, bueno, no todos, ¿verdad? Tengo muchos amigos pastores, pero no pretenda usted hacerlo todo. Delegue gente, delegue funciones, personas que tienen metas, que tienen sueños, que quieren lograr algo con el ministerio. Delegue. Y va a ver cómo el trabajo se le va a hacer más fácil. Jesús nos da ese ejemplo ahí. Ahora, debemos de ser realistas. Para definir un proyecto, debemos ser realistas. Debes medir el alcance de tu potencial. Tú eres una persona con mucho potencial. Yo le estoy hablando a la gente que tiene mucho potencial. Porque si no estuvieses acá, no te importaría una conferencia. Es una conferencia, pero si te quedaste o ves el video al final, es porque eres una persona con mucho potencial, que quieres prepararte, que quieres lograr sueños. Pero para eso es necesario que marques una ruta. Y esta es la oportunidad. Luego de tener esta información, Jesús le dice a ellos que vayan, averigüen cuántas personas hay o cuántos panes o cuántos peces en aquel momento. Manda agrupar a aquellas personas en grupos de 50. Me imagino que habían discípulos encargados de ¿qué? De acomodar la gente, de contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 50. Otros encargándose de acomodarnos, acomódense aquí. Otros, me imagino yo, y bueno, si alimentaron a todas estas personas, otros se encargaban a distribuir. Podemos ver que existe un orden. Este año debes ordenar muchas cosas en tu vida. Llámese en la parte espiritual, llámese en los proyectos que tú tengas para este nuevo año. Debes ser ordenado. Hemos escuchado muchas veces este pensamiento, pero el orden trae bendición. Y este año que estamos iniciando, debemos ser ordenados. Jesús lleva a cabo un proyecto en ese momento de alimentar a las personas bajo un orden, ¿sí? Contando, colocando a las personas y alimentándolas. Existe un orden. Jesús estaba siguiendo un plan con la ayuda de sus discípulos. Vas a necesitar ayuda. Rodéate de gente que le va a agregar valor a tu vida, que le va a agregar valor a tu proyecto. No, esa gente que nos desanima, que nos mata sueños. Hay mucha gente que mata los sueños. No permitas eso. Aprende a escuchar la voz de Dios. Jesús estaba ahí en ese momento. ¿Cómo va a alimentar estas 5,000 personas con sus señoras, esposas, sus hijos, con 5 panes y 2 peces? Ese es el pensamiento de los matasueños, de los que dicen, no, nunca lo vas a lograr. Pero debes tomar en cuenta algo. Si Jesús está ahí, todo se va a multiplicar. Pero para eso es necesario marcar un nuevo camino. Estoy avanzando, estoy llegando ya al último punto de esto, estoy aprendiendo yo también y seguro usted lo está haciendo. Más adelante voy a leer los mensajes, los comentarios que nos están haciendo llegar y también habrá un espacio para llamadas si ustedes consideran así. Dice que debemos entender que a Dios le agrada el orden, ¿sí? Y si identificamos esto, vamos a tener éxito. Seamos ordenados. Número 4, organizar las tareas y actividades por orden. ¿Cuándo y dónde? Esto tiene que ver con tiempo. ¿Le suena el método SMART? Bueno, para muchos es no, pero Jesús lo estaba aplicando, ¿sí? Ya cada persona debe saber lo que le corresponde. Por eso es que los discípulos cumplían una función y necesitaban aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque había una necesidad, había que darle de comer a toda esta cantidad de gente. Y fíjese que cuando pienso en este pasaje, a veces nosotros creemos que el Señor solamente identifica nuestras necesidades espirituales, pero también el Señor identifica nuestras necesidades básicas, lo que necesitamos cada día. En esta ocasión era el alimento. Jesús bendijo los panes, dice Marcos 6:41, tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, dio gracias a Dios, después partió los panes y dio a los discípulos para que repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 peces. Cada discípulo sabía lo que debía de hacer. Jesús le daba instrucciones. Necesario en este nuevo año acatar las instrucciones que nos den. Necesario recibir la instrucción de Dios a través de la palabra para poder iniciar cualquier proyecto, marcar una ruta y dar paso seguro.
Los discípulos estaban haciendo su labor y Jesús daba las instrucciones. ¿En qué te estás apoyando para poder realizar este proyecto? Yo te invito a que te apoyes en la palabra, que te apoyes en las instrucciones de Dios y verás cómo todo se multiplica en tu vida. Ahora, seguramente para esto también Jesús fijó una estrategia. ¿Cuándo debían actuar? Primero ora. Es importante que ores. No vayas a iniciar un proyecto sin pedir la voluntad al Señor. No vayas a empezar un proyecto a solamente aplicar tus conocimientos. Porque recuerda que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo debía actuar? Seguramente era una estrategia esto. Cada discípulo tenía una tarea asignada y se cumplió a la cabalidad. Les pregunto ahora, ¿funcionó o no funcionó? Claro que funcionó. ¿Por qué razón? Porque se cumplieron los objetivos. Fueron alimentadas todas las personas. Y a la hora de evaluar, porque este es el último punto que quiero compartirte, evaluación y control de proyectos. Es necesario darnos cuenta cuáles fueron los resultados. Albert Einstein dijo, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Qué has venido haciendo durante todos estos años? Y es repetitivo, y ves que no logras tus sueños, te propones, pasa un año y ves que no, solo son metas, pero no sueños o proyectos cumplidos. Debes evaluar cuáles fueron los resultados. Este punto, aunque pareciera no pertenecer a marcar una ruta o a la planificación, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque esto debe ser considerado siempre. ¿En qué sentido? Se debe definir la forma en que se evaluará el proyecto, estableciendo algún método y así poder determinar si se cumplieron los objetivos. ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? Cada año debemos hacer un análisis. Mira lo que sucede en esta historia que hemos estado hablando. Finalmente, el objetivo fue alcanzado. Los discípulos encargados de la evaluación final determinaron de forma específica los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron saciados. Ah, pero nada más ahí queda esto. No, no, no. Usted conoce la historia. Dice que sobraron 12 cestas llenas. Marcos 6:42. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pez y pescado. Un total de 5,000 hombres y su familia se alimentaron. De las cuales Jesús seguramente dispuso de la mejor manera. ¿Cuál es la clave aquí? No es lo que tú tengas en tus manos en este momento. Es quién lo va a multiplicar. Si tú eres un hijo de Dios, si tú conociste al Señor, has predicado de los milagros que Jesús ha hecho a través de la historia en las Sagradas Escrituras y sigue haciendo milagros, no te limites. Que nadie te limite. Si cuentas en tu proyecto y en tu negocio con Jesús, te vas a dar cuenta que lo poco que tengas va a ser multiplicado. Pero esto va a suceder si marcas una ruta. ¿Y por qué te repito, marca una ruta? Grábate esto, estamos iniciando un año nuevo. Debes marcar tu ruta. Debes dar pasos seguros, no dudando. Como conclusión en esta mañana, sé que el tiempo ha avanzado, espero que hayan comprendido. Dios desea que seamos personas exitosas. Tú no fuiste diseñado aquí en la tierra. Hay personas que viven pensando, no, pero es que aquí en la tierra eso es un paseo y de todas maneras mi ciudadanía está en el cielo. No, yo creo que si Dios nos trajo a esta tierra fue con un objetivo. Ese objetivo también es que acá tengamos proyectos, tengamos metas. Te recuerdo, el que no sabe para dónde va ya llegó. Enfócate este nuevo año. Enfócate en ese proyecto. Ponlo en las manos del Señor. Y cuando hablo de proyectos, te hablo de personal. ¿Qué proyectos tienes este nuevo año? Bueno, deseo leer más la Biblia. ¿Qué tienes? Bueno, tengo la Biblia. Ah, no tengo Biblia, pero tienes el acceso a un celular y puedes comenzar a poder alimentar tu fe. Ah, pues este año
quiero congregarme, no asisto a ninguna iglesia después de la pandemia. Bueno, identifica qué tienes. Tengo una iglesia cerca. Bueno, tienes que empezar a ir ahí. Dios desea que seamos personas exitosas. Y yo sé que le estoy hablando a gente exitosa, gente que se atreve en esta vida a marcar su ruta y a dar paso seguro. Mire que la Biblia, y estoy ya finalizando, la Biblia nos habla en Deuteronomio capítulo 28, 13, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y estarás siempre ahí en la cima, nunca por debajo. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú te dejas guiar por el Señor y obedeces, vas a tener éxito en la vida. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucho potencial, puedes tener mucho talento, pero si no meditas, si quieres que te vaya bien, medita día y noche en la palabra, obedece los mandamientos, obedece lo que está escrito. Pero de lo contrario, si no estás haciendo esto, no esperes resultados buenos. Recuerdo lo que dijo Albert Einstein. No podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo, cambia tu perspectiva, marca una ruta. Si antes no marcabas una ruta, no planificabas, ha llegado el momento que lo hagas. Estamos a punto los primeros 14 días de este año 2022. Hoy quisiera invitarte a que te propongas hacer o a realizar ese proyecto. Hoy te invito a que establezcas cuál es el patrón a seguir, cuál es la ruta a seguir. Hoy quiero invitarte a que en cada cosa que te propongas puedas poner en manos de Dios tu proyecto, eso que tú anhelas en la vida, en lo ministerial. Quiero conquistar más vidas, quiero ganar más almas para el Señor. ¿Con qué cuentas? Identifica, realiza, apóyate de gente que le va a agregar valor a tu proyecto. Y nunca dejes de contar con Dios, porque te aseguro que no habrá éxito. Esta es la pequeña conferencia que hoy he querido compartirles a cada uno de ustedes. Espero que lo hayan entendido. Hay un versículo con lo que quiero finalizar. Y quiero que ya está ahí proyectado en nuestra página de Facebook. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo no sé cuál es tu proyecto, no sé qué es lo que tú quieras lograr en esta vida, pero te digo algo, la clave está en poner en manos del Señor, que fue lo que hicieron los discípulos. ¿Quién fue que oró? ¿Quién fue el que levantó los panes y los peces? ¿Quién fue que pidió al Señor? Jesús. Si en las manos de Dios está tu proyecto, quiero decirte que se van a cumplir. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Lo dice Proverbios 16:3. Queridos amigos, gracias por haberme prestado la atención debida. Espero que hayan anotado estos interesantes puntos que hoy les he compartido en esta conferencia. Marca tu ruta y da pasos seguros. Número 1, te mencionaba, para hacer un resumen, marca tu ruta, defines el proyecto, establece los objetivos, sea específico. Número 2, debes identificar los recursos con los que cuentas. Y número 3, debes establecer metas para alcanzar los objetivos. Preguntarte qué necesito hacer para lograrlo. Y número 4, organizar las tareas y actividades por orden, cuándo y dónde. Y número 5, la evaluación total del proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados? Gracias por su debida atención. Qué bendición poder compartir con gente linda como ustedes. Espero que hayan comprendido y estoy seguro que si tú sigues estos pasos, si tú marcas una ruta, no me cabe la menor duda de que vas a dar pasos seguros en este año 2022 que está iniciando.